Algunos hechos interesantes y curiosos que han pasado en la historia. Hoy 25 de mayo murió en el año 1085 el Papa italiano Gregorio VII. En 1957 en Roma se crea el Parlamento Europeo. En el año 2020 el oficial de la policía de Minneapolis, Derek Chauvin, asfixia al afroamericano George Floyd, generándole la muerte. Esto ocurrió en el 2020. Es el Día Internacional de África. Hoy, 25 de mayo, muere el fotoperiodista André Ernaud Friedman, conocido por el seudónimo Robert Capa, mientras cubría el conflicto de Indochina en 1934. Revisemos este acontecimiento interesante. Pues bien, Robert Capa, el fotoperiodista de los grandes conflictos del siglo XX, así es como lo denominaron, Robert Capa, es el seudónimo de uno de los fotógrafos más famosos del siglo XX, creado por el húngaro Endre Ernaud Friedman y Gerda Taro, fotógrafa y pareja de él. Las imágenes tomadas por Capa, o por Capa como se dice Capa, fueron publicadas en las principales revistas, en las revistas del mundo, mostrando con total crudeza los desastres que conllevaban las guerras, su deseo de estar siempre en primera línea de combate acabaría arrebatándole la propia vida mientras él cubriría el conflicto de Indochina en 1934. Robert Capa era un seudónimo que hizo pasar a la historia de André Ernaud Friedman como uno de los fotoperiodistas más famosos del mundo. Sus ganas de triunfar y su ardiente deseo de que la sociedad despertara del letargo que según él provocaba el fascismo estimularon al fotógrafo húngaro a embarcarse armado solamente con su cámara en todas las guerras que estallaron durante su vida y a tomar algunas de las fotografías más icónicas del periodismo gráfico de todos los tiempos. Tanto él como su novia, en aquel entonces la también fotógrafa Gerda Taro, firmaron sus instantáneas bajo el mismo seudónimo, por lo que a día de hoy complicaría bastante a los expertos discernir cuáles fueron tomadas por él y cuáles fueron tomadas por ella. El seudónimo Robert Capa, el futuro Robert, nació en Budapest el 22 de octubre de 1913. Sus padres, de origen judío, gozaban de una muy buena posición económica y, como era costumbre en la Hungría de aquella época, el joven André ingresó muy pronto en círculos artísticos y políticos, donde fue conocido con el seudónimo de Bandi. Al final, el joven André huyó de una Hungría en la que se disputaban la supremacía de grupos de nacionalistas radicales y elementos fascistas locales fuertemente influenciados por Alemania. Después de este acceso al poder de un gobierno fascista, Endre se marchó primero a Alemania y después se instaló en París, donde empezó a trabajar como reportero gráfico para el semanario de ideología comunista denominado Regards. De aquella época son sus famosas imágenes de León Trotsky, por entonces en el exilio, tomadas en su pequeña cámara Leica, cuando el dirigente comunista se mezcló con un grupo de obreros que habían acudido a escuchar uno de sus discursos de Copenhague. Este joven André huyó de una Hungría en la que se disputaban la supremacía de grupos nacionalistas radicales y por otro elementos fascistas locales fuertemente influenciados por la Alemania. Qué historia, qué vida, qué tiempos. Durante su etapa parisina, Endre conoció a la fotógrafa de origen alemán Gerda Pohorilli, conocida como Gerda Taro.
Ambos entablaron una relación amorosa y profesional. Junto a Gerda, Endre, aparte de acudir presto ahí donde estallaba un conflicto bélico, crearon el famoso seudónimo por el cual, sobre todo, Endre sería conocido desde entonces, Robert Capa. Este nombre sería pues para ambos una muy buena solución a los problemas de rechazo a sus trabajos con los que a menudo se encontraban. De esta manera, Endre y Gerda creyeron que bajo este supuesto nombre de un fotógrafo de origen norteamericano tendrían un mejor reconocimiento profesional. De hecho, en la actualidad aún sigue muy viva esta controversia acerca de dilucidar quién es el verdadero autor de algunas de sus fotografías más reconocibles, si Endre o Gerda, ya que ambos utilizaban el mismo seudónimo para firmar sus trabajos. El miliciano. Con este estallido de la Guerra Civil Española en julio de 1936, la pareja de fotógrafos viajó hasta España para cubrir la contienda. Implicados ideológicamente con el bando republicano, Endre y Gerda fotografiaron los combates desde la óptica de este bando y estuvieron presentes en los principales frentes de combate durante todo el conflicto. El 5 de septiembre de 1936, mientras cubrían el frente cordobés, Endre, o tal vez Gerda, tomó la inmortal fotografía Muerte de un miliciano, aunque diversos expertos cuestionan la autenticidad de la imagen. Otros, como un historiador de la localidad valenciana de Alcoy, han llegado a poner nombre a este miliciano anarquista, Federico Borrelli García. Al final, en 1937, los caminos de Endre y Gerda se separaron. Ella se quedó en España tras firmar un contrato con el periódico francés Césoir. La fotógrafa moriría ese mismo año atropellada por un tanque por accidente durante la retirada del ejército republicano de Brunete. Ay, no puede ser. El 5 de septiembre de 1936, mientras cubrían el frente cordobés, Endre, o tal vez Gerda, tomó la inmortal foto Muerte de un miliciano. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, entre los años 1939 a 1945, Endre tampoco quiso perderse los momentos más impactantes de este conflicto. El fotógrafo estuvo presente en los principales escenarios de la contienda. Italia, Francia, el norte de África. También fue testigo de esta en primera persona del desembarco de Normandía, donde se popularizaron sus conocidas como fotos movidas. Según contaría el propio Capa más tarde en el libro, ligeramente desenfocado de las más de 100 tomas que hizo aquel día, tan solo sobrevivieron 11, conocidas más tarde como las 11 magníficas. Aquellas imágenes han sido consideradas como el mayor y más importante rescate gráfico de aquel acontecimiento histórico. La liberación de París también fue captada por su objetivo durante el mes de agosto de 1944, 3 años antes de que este fotógrafo aunara pues sus esfuerzos con otros 4 grandes de la fotografía como Henri Cartier-Bresson, George Roger, William Vandiver y David Seymour, con quienes fundaría la prestigiosa agencia fotográfica Magnum. La instantánea final. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, Capa obtuvo la nacionalidad estadounidense, así con la identidad oficial de Robert Capa. El fotógrafo empezó a realizar trabajos que no le llenaban en absoluto. Por eso, mientras estaba llevando a cabo un reportaje en Japón, aceptó este encargo del editor de la revista Life, Ray Mackland, para cubrir la guerra de Indochina, un conflicto que había estallado en 1946. Terminó en 1954 entre Francia y Viet Minh, un grupo que luchaba contra la ocupación colonial francesa. Esta guerra es como una actriz que envejecería. Cada vez es menos,
fotogénica y mucho más peligrosa. Llegó a decir el fotógrafo, pero a pesar de eso, y sin pensarlo demasiado, cogió su equipo sin atender al consejo de un viejo amigo y fotógrafo como él, llamado John G. Morris, le lanzó desde Nueva York antes de que partiese hacia Laos. Bob, no tienes por qué hacer ese trabajo, no es nuestra guerra. Pero Capa había estado alejado de la primera línea durante mucho tiempo y vía telegrama le contestó: ni el sentido del deber ni el dinero realmente me apetece. Destaco, mientras estaba realizando un reportaje en Japón, Capa aceptó el encargo del editor de la revista Life, Ray Mackland, para cubrir la guerra de Indochina, un conflicto que había estallado en 1946 y terminó en 1954 entre Francia y el Viet Minh. El aeródromo de Luang Prabang, Laos, 25 de mayo de 1954, con las manos en los bolsillos y con su vieja cámara Contax colgada del cuello, Capa pasa el tiempo antes de embarcarse junto al fotógrafo de Paris Match, Michael Descamps, que sin saberlo sería el último en tomar una foto de Robert Capa con vida mientras paseaba por la pista. El paisaje con el que se encontraría Capa a su llegada no era el mismo que en tantas otras ocasiones. Aquí la selva lo invadía todo, lo invadía todo. Montado en un vehículo de una unidad francesa, el fotógrafo tomaba instantáneas del paisaje mientras los soldados iban desactivando lentamente las minas que infestaban la carretera. Pero Capa no estaba satisfecho con los encuadres que le ofrecía su cámara y decidió bajar del vehículo, un error que se demostraría fatal. Un legado universal, un grupo de militares al que también acompañaba al redactor de Life, John Martin Maclean, que también formaba parte de este lento convoy, escucharon entonces una terrible explosión. Cuando llegaron al lugar de la detonación, donde podía verse una espesa columna de humo, encontraron a un Capa ya moribundo, con la pierna destrozada y agarrado a su cámara, intentando balbucear algunas palabras. Sin darse cuenta, el fotógrafo había pisado una mina antipersona. Sin perder un segundo, los militares organizaron una operación de evacuación, pero ya era demasiado tarde. La vida de Robert Capa se había desvanecido de la manera más violenta posible, aunque en el ejercicio de la profesión que tanto amaba, como hizo su querida Gerda, buscando el encuadre perfecto, Robert Capa se convirtió así en el primer corresponsal norteamericano muerto en combate. Qué triste. La vida de Robert Capa se había ido de la manera más violenta posible, pero haciendo lo que más le gustaba. Fue como hizo su amada Gerda, Taro, buscando el encuadre perfecto. Destino. Robert Capa fue un fotógrafo que se inventó a sí mismo y se guió profesionalmente por una frase que él mismo popularizó: si tus fotos no son lo suficientemente buenas, es que no te has acercado lo suficiente. De lo que no cabe ninguna duda es de que la enorme cantidad de material que el famoso fotoperiodista dejó tras su muerte ha logrado conformar de un modo imborrable la memoria visual que todos tenemos del siglo XX.